Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Y es un gusto llegar a ustedes por medio de este medio. Un privilegio porque ustedes están en su casa compartiendo con su familia, con sus seres queridos. Y es bueno que compartimos también la palabra de Dios como familia. Hoy domingo es el primer día de la semana. El primer día de la semana es dedicado a nuestro Señor Jesucristo porque por cuanto Él resucitó un domingo. El lunes es el día laboral, el primer día laboral, el lunes, pero en sí el primer día de la semana es el domingo, por eso está de primeras en el candelario y está marcado en rojo como festivo, como día consagrado para Dios. Pero lamentablemente lo utilizamos para otras cosas, para emborracharnos, para hacer cosas ilícitas en las noches. Es terrible cuando no tenemos el sentido que Dios tiene para nuestras vidas. Le invito a que inclina tu rostro ahí y vamos a orar al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, al Dios de nuestra vida, al Dios que envió a su Hijo para salvarnos de la muerte y pasarnos a vida eterna. Vamos a orarle y vamos a consagrar nuestra vida el día de hoy para nuestro Dios. Es muy importante esa devoción o ese devocional o devoción delante de ti, con respeto y con reverencia, cuando vamos a apartar tiempo para buscar y compartir de la palabra de Dios. Incline tu rostro. Amado Dios y Padre Celestial, tú que estás en el reino de los cielos, hoy bendecimos tu santo nombre, te damos gloria, honra, poder y alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Padre Celestial. Agradecidos estamos con Él porque tú enviaste a tu Hijo, por el cual tú colocaste el plan de salvación o para podernos acercar a ti fue a través de tu Hijo, y tu Hijo hiciste el plan perfecto. Tu Hijo obedeciste perfecto para que el sacrificio por nuestros pecados fuera perfecto y fuera recibido delante del Padre. Sacrificio, esa sangre que derramó el Cordero fue por limpiar nuestros pecados. Una sangre pura, fiel a ti, oh Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese plan de salvación que tú nos dejaste a través de tu Hijo. Y también nos dejaste las Sagradas Escrituras para saber cómo comportarnos o cómo vivir ya como hijos de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña cómo es el comportamiento que de nosotros como hijos de Dios debemos tener diariamente, todos los días, cada momento, y también cómo acercarnos en oración, cómo orar, cómo acercarnos a Dios para pedir por nuestras necesidades, dificultades, por todas las cosas que tenemos que padecemos en esta tierra. Dios mío, gracias porque la palabra de Dios tú lo dejaste todo escrito, cómo acercarnos, cómo hacerlo, cómo salir de nuestros problemas y dificultades. Señor, tú no nos dejaste, solo nos dejaste tu palabra y enviaste el Espíritu Santo de Dios para que a través de las Sagradas Escrituras Él nos pudiera enseñar y acercarnos en oración delante de ti. Padre bendito, y Él es el que nos anima, Él es el que nos levanta por la mañana, Él es el que coloca en el corazón que no hemos buscado tu rostro, es el que coloca en nuestro corazón que no hemos leído las Sagradas Escrituras, Él es el que coloca el sed, hambre y justicia por buscar el reino de los cielos, Él es el que nos enseña, el que nos da todo el conocimiento, la revelación del Espíritu Santo, es a través de la palabra de Dios, revelando a un Dios de los cielos, a un Cristo vivo y resucitado, que es el mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador sino el Señor Jesucristo, porque solamente hay un sumo sacerdote y Él es el único sumo sacerdote. No hay otro que pueda interceder por nosotros ante el cielo y la tierra, como dice en Juan capítulo 17. Ahí esas oraciones, si quieren escuchar esa oración, ahí lean ese capítulo 17 de Juan y entenderás cómo es que el Señor Jesucristo intercede, es mediador entre el Padre Celestial y entre nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor Altísimo Santo, por bendecirnos y por darnos las Sagradas Escrituras. Gracias. Bendita es tu palabra, Dios mío. ¿Qué haríamos de nuestras vidas sin su palabra, Señor? Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
La clase anterior estábamos haciendo una introducción en la palabra de Dios y fue muy importante, es una enseñanza que nos va a enseñar, nos va a dar riquezas de sabiduría de cómo hacerlo. Cómo es que la palabra de Dios actúa en nosotros, cómo comenzó todo Dios con la palabra. Pero hoy vamos a ver a través de la Biblia, ¿qué vamos a encontrar a través de la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios esa escritura de la Biblia es inspirada por Dios. ¿Inspirada para qué por Dios? ¿Para qué? ¿Por qué Dios la inspiró para nosotros? Dice que es para enseñarnos, para redarguirnos. Redarguirnos es hacernos ver nuestro pecado o hacernos ver nuestra mala conciencia. Para corregirnos, nos corrige. Los consejos de nuestros padres es para corregirnos. Cuando tu padre te dice, hijo mío, ese muchacho o esa muchacha no te sirve, es porque es un consejo para tu bien, para tu futuro. Es un consejo que nosotros debemos prestar atención. Así también es el consejo de Dios. Nos corrige, gracias a Dios que nos corrige. Como todo un padre que nos ama con todas sus fuerzas, busca la manera de cómo corregirnos. Bendito, alabado sea nuestro Dios. Dice, para instruir en justicia, para ser justos, para hacer todo como en una balanza, como una balanza, ni más peso para acá, ni más peso para allá, todo bien equilibrado. Cuando vamos a hacer nosotros, ¿cómo nosotros ser justos para poder o dar un consejo justo? No podemos hacer acepción de personas, porque le estoy dando un consejo a una pareja, pero él es mi amigo y la esposa no es mi amiga. Entonces le doy más consejos a mi amigo que a su esposa. No, tenemos que dar los mismos consejos para los dos, los mismos. No le podemos echar un granito más a un lado que al otro, porque dañamos el consejo recto y justo de Dios. En todo tenemos que buscar la justicia. Y eso es lo de la palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia encontramos todo esto. Pero también hay otras cosas que podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Dice en Juan capítulo 5, 39, dice, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna y son las que dan testimonio acerca de mí. Son las que nos dan cómo encontrar la vida eterna y son las que dan el testimonio acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí están escritas la biografía de Él. Queremos conocer quién es el Hijo de Dios. Aquí en las Sagradas Escrituras está. Y el Espíritu Santo de Dios está para enseñarnos las Sagradas Escrituras. No nos dejó solos, dijo, me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Iré al Padre, rogaré al Padre para que os envíe al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos viene a enseñar las Sagradas Escrituras. Y viene también a darnos poder. Ese poder es para poder cumplir su voluntad. Para poder cumplir la voluntad de Dios no está en nuestro esfuerzo, no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Muchas personas no buscan la vida cristiana porque ven hacer la voluntad de Dios como algo imposible. Y tiene mucha razón, es imposible sin el Espíritu Santo de Dios poder hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios envió al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude en nuestras debilidades, para que nos enseñe la palabra de Dios y nos guíe cómo tenemos que vivir la vida y nos va revelando acerca de Dios. Mientras que vamos conociendo, el Espíritu Santo nos va enseñando quién es el Señor Jesucristo y vamos conociendo quién es el Señor Jesucristo, así también conocemos quién es el Padre. Porque nadie conoce al Padre si no es por medio del Hijo. Es por medio del Hijo, porque el Hijo vino a darlo a conocer. Y el Espíritu Santo de Dios vino a darnos a conocer quién es el Hijo. Bendito, alabado sea nuestro Dios, por lo que Dios hace con nosotros. Y es muy importante, vamos a leer unas pequeñas
partes de la Biblia o lo que podemos encontrar en la palabra de Dios para nuestras necesidades. Para esto tenemos nosotros, dice, para tener gozo, en Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Voy a leer, los textos bíblicos que voy a leer es según la Reina Valera 1960. No se preocupe si tú tienes otra versión de la Biblia y no vas a encontrar exactamente las mismas letras, pero leyéndola vas a encontrar el mismo sentido. Eso sí, no se va a perder. El sentido o la revelación no se va a perder. Dice, y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendito, alabado sea tu nombre. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, para tener gozo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué mandamiento o ley en la tierra produce gozo? Más bien no produce como temor o algo, o que decir de pronto vamos con el carro y prendemos el carro, vamos a viajar de una ciudad a otra y comienza uno a mirar, ¿será que los implementos de bioseguridad están bien puestos? El extintor para apagar incendios, los frenos, la linterna, agua, su botiquín, las llantas están bien, la tecnomecánica, el seguro, y comienza a hacer una lista en qué ha fallado y comienza, uy, Dios mío, te desesperas porque de pronto le haya fallado en algo. Listo, comienzas a chulear, dice, no me falta nada. Cuando haces la lista y ves que no te hace falta nada, comienza a haber una seguridad en ti, un gozo, porque has comenzado a cumplir los requisitos. Lo mismo es con la palabra de Dios. Cuando comenzamos a cumplir los requisitos de Dios, comienza a haber un gozo en nosotros. Decir la verdad, es difícil decir la verdad, es difícil. Nos sudan las manos, nos entra angustia, y cuando decimos la verdad, una vez haber dicho la verdad, entra una seguridad tan fuerte, un gozo y una alegría en ti, porque por fin pudo decir la verdad. Por eso la palabra de Dios dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Bendito sea nuestro Dios. También dice, para aumentar la fe. Va a aumentar la fe en nosotros. Así que la fe, dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. La fe, la palabra de Dios va a aumentar nuestra fe. ¿Por qué aumenta nuestra fe? Porque a medida que tú vas leyendo la palabra de Dios, vas conociendo al Dios Todopoderoso. Y te vas dando cuenta que el Dios que tú tienes es un Dios poderoso, y que comienzas a ver cómo Dios te ha venido guardando, cómo Dios te ha venido protegiendo, cómo Dios te ha venido bendiciendo, cómo Dios te ha venido dando sabiduría para hacer negocios, para negocios, para estudiar, para habilidad para muchas cosas. Entonces Dios va estando contigo, entonces va adquiriendo más fe, más confianza. La fe no es imaginarse, porque cuando yo me imagino algo, que Dios va a hacerlo de esa manera, estoy tratando con Dios de hacer que Él haga conforme mi pensamiento. Y no se puede, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Y el poder de Dios es mucho más grande. Simplemente tú esperes en Dios, nada más confíes en Dios. No te pongas a pensar cómo Dios va a hacer las cosas. No, porque entonces ya no sería soberano, sino que iba a hacer todo lo que nosotros vamos a pedirle y a imaginarnos cómo lo va a hacer. Por eso es que Dios no puede actuar o hacernos lo que nosotros estamos pidiendo o confiamos en Dios,
y no recibimos lo que confiamos en Dios porque lo estamos imaginando cómo Dios lo va a hacer. No, simplemente descansar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. No sabemos cómo Dios lo va a hacer. Pero sí tenemos la seguridad que Dios lo va a hacer y por eso descansamos. Eso es la fe, no imaginarse, simplemente es descansar, confiar en Dios. Dice el Señor, confía en mí y yo haré. Y en la palabra de Dios que vamos a encontrar cómo Dios hace las cosas y vamos a encontrar multiformes, muchísimas maneras diferentes como actúa Dios, aún en la misma situación de una persona. En la misma persona. Y vamos, la fe. Entonces nuestra fe, si quieres aumentar nuestra fe, hagas estudios y lean la palabra de Dios. Seguimos. Para distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno y lo malo no es como nosotros pensamos que está bien las cosas o están mal las cosas. No, porque la palabra de Dios no fue escrita conforme nuestro pensamiento, no. Fue escrita conforme el pensamiento de Dios para nosotros. Para nosotros. Entonces, para poder distinguir entre el bien y el mal, es las sagradas escrituras que me enseñan qué es lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada a Dios. Porque nosotros somos buenos para imaginarnos qué es lo que le agrada a Dios y qué no lo que le agrada a Dios. Muchos dicen, existe magia negra y magia blanca. Que la magia negra y blanca son las mismas, son ocultismos, son poderes satánicos. No existe magia blanca, no existe. Es una forma de Satanás para podernos engañar, para que confiemos en cosas ocultas. Solamente confiamos en el poder de la palabra de Dios que Dios la dejó para nosotros. Entonces ella es la que tiene el poder cómo enseñarnos. Y a través del Espíritu Santo nos revela las Sagradas Escrituras. Conocer el bien y el mal es la persona que ha alcanzado a distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una persona madura. Una persona madura es aquella persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que agrada y lo que nos agrada, lo que es vida y lo que es muerte, lo que es gozo y lo que es amargura. ¿Y cómo alcanzamos la madurez? A través de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos? La palabra de Dios, los consejos de Dios. Hay muchos consejos. Uno de los consejos que más caemos los jóvenes es que dice Dios, no te unáis con yugo desigual. Y cuando nos vamos a cuadrar una jovencita que vemos que reúne nuestras cualidades y que me encanta tu físico, tu forma de ser, me encanta mucho, pero no es cristiana. Pero es que es la mujer que a mí me gusta y resulta cuadrándose con ella. Las mujeres del mundo o los hombres del mundo te sacarán del camino. Perdón. ¿Por qué te sacarán del camino? Porque Dios no va a respaldar cuando tú desobedeces la palabra. Por eso es tan fácil salir de la vida cristiana cuando tú te relacionas con una persona que no es cristiana. El Espíritu Santo de Dios todavía no está en ella. No es que no signifique que no podamos relacionarnos con personas que no son cristianas. Sí podemos relacionarnos con ellas. Pero que cuando le llevamos la palabra de Dios, vamos y oramos, le damos consejos bíblicos, le damos sabiduría y conocimiento de Dios. Ahí Dios sí nos va a respaldar, porque eso es lo que Dios quiere, que el mundo conozca de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Pero ya tener relación con ella, ¿qué relación? Salir a tomar trago,
a ir con ellas a contar chistes que desagradan a Dios. Perdón. Eso sí lo que no desagrada, eso es lo que desagrada a Dios, compartir con personas que son del mundo. Pero compartirles a las personas que no son cristianas la palabra de Dios es bien, tanto para Dios, para usted y para la persona. ¿Por qué? Porque la persona recibe el consejo, recibe la sabiduría de Dios y comienza su vida a cambiar de una manera. Dios te va a respaldar ahí porque Dios va a respaldar su palabra. Y el obrero digno de su salario, también Dios va a dar gozo, alegría y te va a bendecir cuando tú hablas acerca de Dios. Pero esa persona que te dice, no me gusta que tú me hables de Dios, no quiero que me hables de Dios, no quiero que esto, no me gusta lo que tú me hables de la palabra de Dios. No, ¿sabe qué? Seguimos nuestra amistad, pero no me hable de Dios. ¿Cómo crees que vas a seguir tú con esa amistad cuando has rechazado a tu mejor amigo, a Dios? No puede Dios, tu mejor amigo contigo y la relación que tú tienes con Dios, esa amistad con Dios, cambiarla por la amistad de una persona que no gusta las cosas de Dios. Tenemos que orar por esa persona. No podemos dejarla tampoco, seguir intercediendo, seguir orando, seguir clamando a Dios. Y dice el Señor, deje al hombre impío su camino y vuélvase tú a Jehová, que Dios tendrá misericordia de esa persona, porque Dios es amplio para perdonar. Dios es amplio para perdonar. Entonces tenemos que guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. Tenemos que guardarlos. No te unáis con yugo desigual, no haga cosas indebidas, despojados del viejo hombre. Hay muchas cosas que a través de la palabra, en su lectura diaria, te vas a dar cuenta y vas a encontrar. También dice, para tener paz. Salmo 119, versículo 165. Para tener paz. Dice, mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Maravillosa esta palabra. Mucha paz tienen los que aman tu palabra, la palabra de Dios. Mucha paz tienen. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. No hay. No hay para ellos tropiezo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, aumenta nuestra paz. Y no vamos a tener tropiezo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a hacer lo justo, lo honesto. En la cárcel no hay alguien que esté preso por amor. En la cárcel no hay alguien que esté preso por ser justo. En la cárcel no hay un preso o esté preso alguna persona por tener gozo, por tener templanza, por ser recto en su forma de caminar. No hay en la cárcel. Por amar a su esposa, a sus hijos. Usted está condenado tanto tiempo en la cárcel por cuanto tú amaste a tu esposa y a tus hijos. La ley te condena. No hay ley quien te condene esto. Por eso no hay tropiezo en tu vida. Para encontrar liberación. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que han creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos, uno le dice a alguien, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Sí. Yo creo, claro. ¿Tú crees que Él murió en la cruz del Calvario? Creo. Y comienzas uno a preguntarle, ¿tú guardas la palabra de Dios? Ah, no, es que ese libro fue escrito por hombres. No, yo no la leo, ni siquiera la tengo.
Oh, la tengo por aquí, pero qué aburrimiento leerla. Tú crees en el Señor Jesucristo, pero no crees en su palabra. Tu fe viene a ser nula. Viene a anular tu fe. Porque ya no es una fe, sino una creencia. El diablo también cree que el Señor Jesucristo existe y tiembla ante Él, y aún se arrodilla y tiembla ante Él. ¿Pero obedece su palabra? No. Que no solamente basta decir, bueno, Dios, yo creo en Dios, pero no creo en su palabra. Anula es tu creencia. Pero ¿quién aumenta la fe o quién coloca la fe en mí? La palabra. Por eso hay que creer en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, porque Dios mandó que creyéramos en su Hijo y que guardáramos sus palabras. En Juan dice, si guardaras mis mandamientos, si guardaras mis palabras, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso es muy importante leer las Sagradas Escrituras y permanecer en ellas. Digo el Señor Jesucristo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Si permanecen mis palabras, verdaderamente es mis discípulos. Tú dices que amas a tu esposa, pero le es infiel con la chica de la panadería, le es infiel con la cajera del supermercado, le es infiel con tu secretaria. Pasa cualquier muchacha y se deleita más viendo el cuerpo de esa muchacha que deleitándose en su mujer. ¿Realmente amas a tu esposa? No. ¿Tú crees en Dios realmente cuando no obedece tu palabra, cuando no lees tu palabra? Pues no lo amas. Digo el Señor Jesucristo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, permanezcan en mis palabras. Es lo que quiso decir el Señor. Bendito es nuestro Dios. Tenemos que darle sentido a los consejos de Dios. Dice, para que no tengamos tropiezo. Para una vida pura. Una vida pura. Dice en Salmos 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué significa la palabra camino en este versículo? Tu estilo de vida. Entonces leémoslo de esta manera. De pronto en otras versiones lo van a encontrar así. ¿Con qué limpiará el joven su estilo de vida? Con guardar tu palabra. Si tú tienes una vida que desagrada a Dios, que desagrada a tus padres, que desagradas a tus hermanos, que el patrón está casi ahí aburrido con usted porque llega tarde, porque llegas tomado, grita con todo mundo, pelea con todo mundo, que tiene que el patrón está con los ojos encima porque lo tumba, le roba las cosas, se las lleva en la maleta o alguna cosa. Si tienes ese estilo de vida, es necesario que vengas a la palabra de Dios para que ese estilo de vida sea limpiado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. La palabra de Dios es la que nos limpia nuestras malas conciencias. La palabra de Dios nos limpia de nuestro malo estilo de vida. Limpia nuestro espíritu. Nos limpia de todo argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es aquello que tienes tú acerca de Dios cuando Dios no lo ha enseñado en la palabra, sino que es tu pensamiento. Y eso es lo que Dios aborrece. Cuando el hombre necio piensa en Dios, aún ese pensamiento, dice Dios, es abominación delante de Dios. Pero cuando el hombre necio comienza a buscar la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a limpiar de su necedad. Poderosa es la palabra de Dios. Leemos, dice, para tener éxito. Hay muchas áreas que queremos nosotros y lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Quién más nos puede aconsejar de cómo vivir la vida, cómo buscar el éxito, cómo buscar, cómo ser prosperada nuestra vida?
Cuando lo hacemos conforme a la palabra de Dios, Dios no nos va a juzgar. Dios no nos va a juzgar nada porque estamos haciéndolo lo recto delante de Dios. No importa las riquezas que tú tengas, mientras que tú estés haciendo lo recto delante de Dios, Dios no te va a juzgar por tus riquezas. ¿Por qué? Porque en ti está primero la palabra de Dios. Por eso Dios no te va a juzgar. Dios sí va a juzgar a la humanidad y a los ricos, porque consiguieron sus riquezas, no conforme al consejo de Dios, sino a sus propios instintos y deseos. ¿Por qué? Porque muchos han matado para poder conseguir riquezas. Muchos han explotado sus empleados para adquirir riquezas. Muchos no le pagan prestaciones y todo lo que devenga a un empleado. Porque si tiene 20 empleados y los pone a trabajar 2 horas diarias y no se las paga, 2 horas diarias, 20 empleados son 40 horas. Es una jornada laboral de una semana. ¿Cuánto cuesta la hora laboral de una semana de un trabajador? Esa hora de una semana de un trabajador está costando aproximadamente 130,000 pesos. 130,000 pesos por un año, por 2 años. Y estamos hablando de una semana. Por una semana, por un mes, son 130,000, póngale por 4. Son 130 por 4. Como 520. Cuando nosotros, más, como 2 días más de trabajo, son como 550,000 pesos mensuales. 550,000 que está siendo aumentando riquezas para sí. Cuando no le paga su seguridad social, cuando no le paga su liquidación, cuando no le paga lo que devenga la prima de Navidad y vacaciones, cuando el empleado tiene que devengar 15 días laborales hábiles, que se convierte más o menos como en 20 días, y apenas le da 8 días de vacaciones nada más. Son 12 días que le está pagando a otro empleado para que reemplace el oficio de él. ¿Cuánto cuestan 12 días de trabajo? No aumentando riquezas. Esas riquezas desagradan a Dios. Cuando debería echarle una cantidad a un producto y le echan menos cantidad. Cuando está mezclando cemento y utiliza cemento de baja calidad, arena de mala calidad, ladrillos de mala calidad, material de mala calidad. Son riquezas que te aumentan, pero son injustas. Dios va a castigar por su injusticia. Pero cuando esas riquezas sí te van a juzgar Dios. Pero aquellas que el hombre fue fiel a Dios y Dios lo bendijo por su fidelidad, Dios no lo va a bendecir tanto para luego condenarlo. No. Dice en Salmos, Josué 1.8. Josué 1.8. ¿Cómo prosperará nuestra vida o cómo tener éxito en todo? Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Dice la palabra de Dios: no tendrás tropiezo, todo te saldrá bien. Los negocios, todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar. Cuando tú vas cumpliendo la palabra de Dios, Dios te va a respaldar. Dios te va a guardar. Muchas veces, cuando tú adquieres algo legal, como ese celular que lo adquirí legalmente, bien adquirido. Después de haber adquirido ese celular,
la empresa de Claro me descontó el 50%. Se me ha perdido como 4 veces, lo he dejado en los carros, lo he dejado botado y la gente me lo ha guardado. El de los carros me los han devuelto. Y aquí en Bogotá, donde no hay amigos, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Para obedecer a Dios, la palabra de Dios nos enseña cómo obedecerle también a Él. Salmo 119, versículo 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mira cómo es que Dios nos aconseja. Cómo es que encontramos todo el consejo de Dios ahí en la palabra. También tenemos, dice, para tener sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Proverbios capítulo 4, versículo 4 y 5. Proverbios y dice la palabra, versículo 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Sí ve cómo adquirimos sabiduría? En las razones, en los consejos y la sabiduría de Dios. Porque Él es sabio y en Él reposa la sabiduría, en el Señor Jesucristo. Porque Él es la palabra de Dios hecha carne. En Él está toda la sabiduría de Dios. Si andamos conforme a esa sabiduría, pues andamos sabios. Dice por ahí el dicho, el que anda con lobos aprende a aullar, y el que trabaja con abejas se le pega la miel. Tenemos que andar con la fuente de sabiduría. No existe otra fuente de sabiduría en la tierra sino la de Dios. La demás es conocimiento intelectual. Ese conocimiento intelectual no es sabiduría. Es solamente conocimiento intelectual. La única sabiduría viene de Dios, no de otra fuente. Si queremos ser sabios, tenemos que acudir a esa fuente de sabiduría. Y también ahí en el versículo el que acabamos de leer, de Salmo 139, el versículo 33-35. Enséñame, oh Jehová, el camino y tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Enséñame tus caminos. Ahí nosotros encontramos la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el consejo de Dios. Encontramos las razones prudentes. Le invito a que lea desde el Nuevo Testamento. ¿Por qué desde el Nuevo Testamento? Porque es desde ahí donde la sabiduría comenzó a hablarnos. La sabiduría vino y se hizo carne. La palabra de Dios vino, se hizo carne y habitó entre nosotros y comenzó a hablarnos. Entonces préstele mucha atención al Señor Jesucristo. Si tú quieres ser sabio, rico en sabiduría, préstele atención a Él. A Él préstele atención. Vamos a orar delante de Dios por la palabra, por lo que Dios nos enseña y prestarle atención a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por la palabra que está escrita y nos dejó escrito. Por eso son los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Les habló a los discípulos y los discípulos aprendieron de Él y conocieron que realmente era el Hijo de Dios. Porque dio testimonio el Señor Jesucristo ante el Padre en Juan 17.
Digo, ellos han creído que tú me enviaste y que yo salí de ti. Y ellos han creído que realmente soy tu hijo. Señor, gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque tú eres el Hijo de Dios, el que está con nosotros, la eterna sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el temor de Dios está en ti. Tú eres el que nos enseña cómo temerle o cómo ser temeroso o reverente delante de Dios. Cómo tener esa devoción delante de Dios. Aprender a tener devoción y respeto por las cosas de Dios. El Señor Jesucristo a través de su palabra nos va a enseñar muchas cosas. Pero es necesario que meditemos en esta palabra. Dice le dijo Dios a Josué, meditarás en este libro de día y de noche y no te apartarás de ellas, sino que harás conforme como está en ella escrito. Oh Dios de la gloria, te damos gracias, Dios mío, porque como el apóstol Pedro dijo, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor Jesús, tu palabra son vida eterna, y si andamos en su palabra tenemos vida eterna. Oh Dios mío, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito y alabado sea nuestro Dios, para la gloria de nuestro Padre. Amén y amén.